Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo generar las catenarias de unas torretas eléctricas en Trimble RealWorks. El dibujo de las catenarias es automático y a partir de ese dibujo podemos realizar la medición de las cotas al suelo, los postes, señales o árboles que haya por la zona. A partir de ahí podemos exportar todas esas medidas. Además, también vamos a ver en este vídeo la herramienta N de visualización. En este ejemplo hemos hecho un escaneo de dos torretas eléctricas con la Trimble SX10. A continuación nos vamos a dibujo y seleccionamos dibujo de catenaria. Para hacer el dibujo simplemente tendremos que seleccionar tres puntos. En primer lugar podemos darle a X para centrar la vista sobre el punto que a nosotros nos interesa. Después, con la herramienta de dibujar la catenaria, podemos seleccionar el primer punto, después seleccionamos el segundo y después seleccionamos un punto entre medias. De esta forma nos genera la catenaria. La guardamos y pasamos a la siguiente. Seleccionamos el primer punto, seleccionamos el siguiente y seleccionamos otro punto de en medio. Guardamos y continuamos. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Guardamos, primer punto, segundo punto y tercer punto. Y guardamos. Salimos de la herramienta y vemos que en unos pocos segundos hemos generado 4 catenarias. A continuación, si yo selecciono la catenaria más baja y también selecciono la nube de puntos que tenemos aquí, podemos seleccionar dentro de dibujo la herramienta posicionamiento de perfiles. Con esta herramienta se nos abrirá una cuadrícula en la parte de abajo y en la parte de arriba veremos el plano con el que se ha formado esa cuadrícula. A continuación podemos buscar los puntos más bajos, como por ejemplo este árbol que tenemos aquí, seleccionar la herramienta de medición y a continuación seleccionar un punto de la catenaria y después llevarlo al árbol que tenemos aquí. De esta forma podremos ver cuál es la diferencia en Z, en este caso son 7 metros, y cuál es la diferencia entre X e Y. Además le da la diferencia total, que son 13 metros hasta la copa del árbol. También podemos hacer la medición de la misma manera con la cuadrícula que tenemos abajo. En este caso, todo lo dibujaremos sobre el plano. Simplemente, al igual que hemos hecho en la vista de arriba, seleccionamos un punto y otro y calculamos la distancia. Otra herramienta que nos puede servir para realizar estas mediciones es directamente con la tecla N. Esta tecla lo que nos va a permitir es hacer un zoom sobre la zona que esté situada el ratón. Si yo, por ejemplo, me pongo sobre esta polilínea y pulso N, automáticamente se queda con la polilínea. Si yo le doy a menos o a más, automáticamente se hace más grande o más pequeño. De esta forma, si yo me alejo, puedo ver el momento exacto en el que aparecerá la nube de puntos. En ese caso es este árbol, por lo que me va a ser mucho más fácil realizar la medición ahora. Simplemente ahora seleccionamos la herramienta de medición, pulsamos sobre la polilínea y seleccionamos el punto más cercano. De esta forma es mucho más sencillo y el resto de la nube de puntos no nos molestará. Si yo le doy a más, podemos ver perfectamente la nube de puntos como estábamos viendo en el gráfico anterior. Al soltar la tecla N, volvemos a la vista original.